Hoy vamos a leer la misma lectura del domingo anterior, pero desde lo que escribió Mateo. Es decir, hoy lo vamos a ver en el capítulo 13 de Mateo, porque hay otros términos que necesitamos meditar. Pero hoy vamos a apuntar a lo que dejamos en el tintero el domingo anterior. ¿Qué dejamos en el tintero el domingo anterior? Los tres tipos de reproducción. Nunca olvide eso. ¿Cuáles son esos tres tipos de reproducción? A 30, a 60 y a 100. Hoy lo vamos a meditar. Pero lo vamos, repito, a leer desde lo que escribió el apóstol Mateo. Dice Mateo capítulo 13, a partir del 1, hay una riqueza en este escrito, hermanos, la cual usted no se debe perder un detalle. ¿Listo? Dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, note esto, se sentó. Jesús enseñaba sentado, ¿eh? Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Escuche esto ahora, mire. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Versículo 18. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, escuche, entiende la palabra, da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Lucas, el relato termina diciendo así: y dan fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8.
El asunto, hermanos, es que lo primero que hoy vamos a, en cierta forma, repetir es que yo necesito meditar en cuál de los grupos estoy yo metido. Es lo primero que necesito meditar. Pero más allá de eso, hermanos, hay verdades que hoy hay que profundizarlas un poquito. Por ejemplo, dice Jesús en la explicación que da a partir del 10, cuando llega al versículo 15, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Noten que aquí hay una frase que parece chistosa. Dice, y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Hermano, una cosa es esta antena o estas antenas que usted tiene aquí, a lo que físicamente le llamamos oído, y otra cosa es el oído espiritual que Dios le regaló al cristiano. Ese oído, Dios lo activó para que fuera para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Entienden? El día del bautismo nuestro, el día del perdón de nuestros pecados, Dios nos dota de esa posibilidad porque nuestro oído espiritual estaba muerto. El oído espiritual de una persona no quería escuchar de Dios. No quería saber nada de iglesia, de Cristo, de evangelio, de nada. Pero Dios le da la posibilidad de activarse nuevamente y por eso aquí se habla el que tiene oídos para oír. Y volvemos a repetir, hermanos, no todo el mundo tiene oídos para oír lo que dice Jesús. No todo el mundo tiene esto. ¿Por qué? Porque el versículo 15 en su primera parte lo está mencionando, porque el corazón sea ¿qué? Lo que leíamos en Romanos. Esa dureza de corazón, contaminada por la incapacidad de examinarnos a nosotros mismos, por la capacidad de cuestionar nuestro vocabulario, nuestra conducta, por la incapacidad que tenemos, hermanos, de reflexionar. Él se va endureciendo. Poco a poco, hermano, y llega el momento en que usted o yo a veces pareciera justificar lo malo que estamos haciendo. ¿Entienden? Le tenemos una justificación y a veces hasta celebramos lo necio que nos comportamos. Entonces el corazón se va, aquí dice, engrosando. Y por eso los oídos terminan oyendo pesadamente. ¿Qué es oír pesadamente? Bueno, es llegar a una actitud, hermano, de poca reverencia, de poco interés, de poca concentración. Es una actitud en la que uno demuestra, como dice Malaquías capítulo 2, fastidio a veces. ¿Se ha leído Malaquías 2? Cuando dice, oh, qué fastidio es esto. Cuando se lee a partir del versículo el 11, 12 y 13, Malaquías 2 encuentra esa expresión. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar reflexionando lo siguiente, hermano. ¿El corazón mío se ha engrosado? ¿Tengo yo los oídos pesados? ¿Tengo yo los ojos cegados, cerrados? ¿Tengo yo el corazón sin entender lo que se me dice y necesita, como termina el 15, ser convertido y sanado? Es muy posible que sí. Entonces, cuando él entra en la explicación, dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Brevemente, hermano, brevemente, hermana, analicen este momento, póngale mucho cuidado. ¿Cuántas cosas Satanás ha arrancado de esas que Dios en su palabra sembró? Vamos a hacer el ejercicio que casi siempre hacemos porque esta es la manera de edificarnos. Por ejemplo, a usted se le ha sembrado de parte de Dios que debe perseverar. ¿Cierto? Pregunta, ¿sostiene Dios esto en tu corazón o el diablo lo arrancó? Piénselo, medítelo. ¿Sí? Se te ha sembrado de parte de Dios la semilla de que como esposo debes amar a tu esposa. Se te ha sembrado la semilla de que tú diriges la casa
desde el punto de vista espiritual. A la dama se le ha sembrado la semilla que debe cuidar de su casa, que debe ser sujeta a su marido, que debe esto, lo otro, ya se lo saben de memoria. Pero la pregunta, hermana, ¿ha brotado la semilla? ¿Ha crecido? ¿O el enemigo llegó y la arrancó? Piénsalo, la arrebató. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Este tipo de cristiano atesora para sí mismo ira. Este tipo de cristiano necesita ser ese alto, que ahorita lo vamos a juntar todo. Pasemos al siguiente, porque esto no lo vamos a ver tan profundo por hoy, esta parte. Vamos a profundizar en la última. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo y da 1, 2, 3 pasos, ¿verdad? Y hace una cosa, pero luego, porque no tiene raíz, llega la aflicción, llega la prueba y hasta ahí llegó. Vio un ejemplo de un hermano, un mal ejemplo, algo no le gustó en la congregación, ¿y qué hace aquel o aquella persona? Se va. ¿No tiene qué? ¿Cómo dice? No tiene raíz. ¿Sí? Entonces, esa palabra es como aquella relación de amistad o de noviazgo, de matrimonio, cuando se comete un error. ¿Cuántas relaciones de amistades se cayeron por un error? ¿Cuántos hogares se cayeron por un error? ¿Cuántos cristianos, por una prueba, su fe qué hace? Cae. Entonces, aquí está diciéndonos el Espíritu Santo que yo necesito tener raíz. Esa raíz, vamos a mirar ahora, dice el versículo 22, el que fue sembrado, esto fue el que vimos el domingo anterior, entre espinos y pedregales, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Y una vez más, hermano, hermana, piense cuántas cosas le afanan a usted. Y la mantiene en su sobra y no son precisamente las cosas del reino. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, y enfatizamos, no son las riquezas, es el engaño que ellas causan. Dice, ahogan. Oiga, ahogan la palabra. Entonces aquí la pregunta, hermano, es ¿cuántas cosas han ahogado lo que Dios sembró? ¿Y qué es ahogarla, hermano? Bueno, usted, los que han visto por la televisión o han tenido cultivos, notarán que cuando viene el invierno, algunos campesinos sufren, ¿verdad? La pérdida del café, del lulo, del arroz, y uno solamente ve agua, ni siquiera se ve cultivo. ¿Sí? Y ¿qué hace ese campesino? El libro de Santiago dice, tiene tanta paciencia que el próximo año vuelve a sembrar. Y ahí está marcada la actitud del que persevera. ¿Y por qué, hermano, lo enfatizamos? Porque posiblemente haya algún afán en tu vida, la riqueza se esté engañando, entonces la palabra se está ahogando, entonces puedes reaccionar. ¿Por qué? Porque el campesino lo demuestra. Repito, en Santiago capítulo 5 está esta figura, en versículo 7 en adelante, de que él tiene paciencia y espera con paciencia el próximo año. Y vuelve a hacer lo mismo otra vez, arar la tierra. ¿Sí? Pasemos entonces al versículo 23, que es el que más nos ocupará tiempo. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, atención, es el que oye, entiende, da fruto y produce. Hoy hay 4 términos. Oye, entiende, da fruto y produce. ¿En cuál de las estaciones estoy yo? ¿Sí? Vamos a examinar primero esa partecita. Si usted puede hacer ahí un minuto de reflexión, hágalo. Oye, entiende, da fruto y produce. La última expresión de producir es la misma idea de cuando usted tiene un negocio
en el cual ya usted tiene trabajadores, en el cual ya está vendiendo no solamente aquí, sino en otras partes, más o menos esa idea, ¿no? Pero empecemos por la primera. El detalle en la primera, hermano, está relacionado con lo que mencionamos al principio, tener oídos para oír. ¿Qué es tener oídos para oír, hermano? Y lo leíamos un día en el libro de Eclesiastés, en el libro de Reyes, no lo vamos a leer ahora, donde dice, ve, cuando te acerques a la presencia de Dios para oír la palabra, dice, acércate más para oír y evita hablar. ¿Se acuerdan de eso que lo leíamos un día? El que tiene oídos para oír, hermano, se acerca con una reverencia, con una actitud, con un temor, con una humildad, absolutamente a aprender. ¿Sí? Esta capacidad de oír es obstruida por los prejuicios, por el conocimiento que a veces uno tiene. Por eso Santiago dice, desecha toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Por eso Pedro dice, desecha la malicia, las detracciones, la hipocresía, el engaño. O sea, te está diciendo, hermano, para tener un buen oído para oír, usted necesita realmente, hermanos, escuchen, tener algo claro. Y ya lo meditamos. Saber y querer que Dios te enseñe. Querer, póngale cuidado, y entender que la vida que tú llevas, la manera de pensar que tú llevas, no fue enseñada por Dios. ¿Entienden? Que lo que nosotros traemos del pasado, eso no fue nunca direccionado por Dios. Entonces, esa manera que el apóstol, vamos a leerla, en 1 de Pedro 1:19, esa manera de vivir, de pensar, de actuar, tiene un título de parte de Dios. Y vamos a mirar cuál es ese título. 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado, ¿lo tienen? En su versión dice así, ¿no? Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Escuche, vana manera de vivir. Cuando usted llega a los pies de Cristo, usted debe meditar en que la vida que usted traía era vana, es decir, vacía. Ahora mire, ¿de quién la recibió usted? La cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Aquí está hablando del rescate. El detalle, hermano, es que usted debe mirar, ¿por qué no tengo capacidad para oír? Porque dentro de mí hay un potencial que ha marcado mi carácter, mi personalidad, y eso ha hecho de mí un hombre o una mujer que está definida como tal. Es que yo soy así, ¿sí? Es que en mi casa nos enseñaron así. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo te ha enseñado Cristo? Entonces, por eso el que tiene oídos para oír, ¿a quién? A Jesús. Porque en Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad, léalo por favor, Efesios 4, 20 y 21. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21 dice, mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad le han, escuche esto, si en verdad le han oído, estamos en la parte de oír, si en verdad le han oído, si han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, hermanos, cuestiónese ahora mismo usted con usted mismo, si quiere agarrarse de las antenas y pregunte si usted tiene oídos para oír o tiene lengua para hablar. ¿Cómo es? ¿Usted tiene un corazón para reflexionar lo que Dios le quiere enseñar? ¿Qué tiene usted?
Y maravilloso es Dios, ¿no? Oiga, maravilloso es Dios que dice que la fe viene por el oír. Maravilloso es Dios que dice que los que oyen a Dios, estos serán los que llegan a Cristo. Dice, todo aquel que oyó de Dios y aprendió de Él, viene a mí, dice Jesús. Entonces, hermano, cuando usted le dicen que va a leer la Biblia o que va a escuchar una enseñanza, ¿cuál es su actitud? Ahí está, hermano, marcada la situación de por qué usted crece o no crece. Porque depende de la actitud al recibir. Depende de cómo oye. Por eso entonces aquí está diciendo, volviendo a Mateo, estos son los que oyen. Los que se preocupan siempre por oír. ¿Oír para qué? Para aprender. ¿Aprender para qué? Para crecer. Mire cómo dice, ¿verdad? Son los que oyen. Este es el que oye y entiende. Y dijo el eunuco un día, ¿cómo podré entender si no hay quien me explique? ¿Sí? Siempre vamos a necesitar a alguien, hermanos. Siempre. Siempre vamos a necesitar a alguien que ya ha caminado antes que nosotros, que nos explique. Y tomar esa actitud de María cuando Jesús llegó al hogar de Lázaro. Usted sabe qué hacía María ese día, hermano, solamente oyendo. Ni estornudaba, yo no sé si alcanzaba a respirar, yo me imagino que sí, ¿no? En cambio Marta sí estaba en otras cosas, ¿no? Pero la actitud de María, hermanos, usted la puede ver, y quiero que la memorice, oiga bien, que la memorice y la medite en esta semana, en Hechos capítulo 8, miren lo que es oír, miren lo que es prestar atención, y usted lo puede comparar si quiere, humanamente hablando, como cuando usted está pegado en su programa favorito, en la tele o en la radio, no sé. En Hechos capítulo 8, dice el versículo 6, y la gente unánime, pónganle cuidado, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, mire esto, oyendo y viendo. Hechos capítulo 8, versículo 6. Vamos a repetirlo. Hechos 8, 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía ¿quién? Felipe. Sí, no las que decía nadie más, las que hablaba Felipe. ¿Cómo estaban? Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora mire el versículo 12, por favor. Miren el resultado de prestar atención. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, de una, obediencia. Eso es oír, hermanos, con reverencia, con atención, con prontitud. Es estar concentrado, atentos a lo que está diciendo. Hoy, hermano, en todas las congregaciones, Satanás sabe cómo atacar el oído. Y siempre tiene algo para interrumpirnos. Y tenemos que trabajar para yo poder saber escuchar, y también el que está a mi lado, cuánto puede contribuir para el que esté a mi lado, yo no lo interrumpa con nada. Porque a veces, sin darnos cuenta, terminamos siendo utensilio enemigo para distraer. Y usted se pierde una frasecita, hermanos, y se pierde a veces todo el engranaje de la enseñanza. Puede pasar. ¿Sí? A veces usted en el colegio se perdió un minuto de la explicación de matemáticas y el ejercicio no lo pudo hacer. Pero sabe una cosa, hermano, escuche esto, por favor. Cuando usted no tiene la capacidad y los oídos para oír, crea esto, tiene la capacidad de distraerse con facilidad. Y de paso a otros si puede.
Entonces el llamado que Jesús está diciendo, el que tiene oídos, es algo bien delicado, hermano. No es un asunto de que no, yo estoy pendiente, yo estoy concentrado. ¿Usted cree que esta gente, ahí dice, estaba como atentamente? ¿Qué es eso, estar atento, hermano? Y uno, hermano, hoy la tecnología también nos ha dañado un poco. Y en las congregaciones, ahora con las Biblias en los celulares, las personas, algunas, aparentan estar leyendo la Biblia. Un ruido, un sonido, cualquier cosa nos saca, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que Dios genere en nosotros un verdadero oído con una verdadera capacidad de oír? ¿Qué debemos hacer? Y volvemos a lo mismo, desecha toda inmundicia, desecha toda malicia. Bueno, de pronto estamos cargados de eso también. Vamos a mirar ahora la otra parte. Entiende. ¿Quiénes son los que entienden? Los que oyen y entienden, ¿verdad? ¿Cómo dice? Estos son los que oyen y entienden. Pero ¿qué cosa? Ahí dice. Vamos a enfatizarlo porque debe quedar claro. Estos son los que oyen y entienden la palabra. ¿Qué fue lo que entendieron los que leímos ahorita en Hechos 8? Dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el reino de Dios, el evangelio, ¿cómo lo es? Dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Oiga, el evangelio del reino, el evangelio del gobierno que Dios quiere ejercer en nuestra vida. Y que también anunciaba, ¿qué anunciaba Felipe? El nombre, la autoridad de Jesucristo, el señorío de Cristo. Cuando ellos comprendieron, hermanos, que Jesús era el Señor, que ya no era Moisés, y que ya es la iglesia, no el pueblo judío, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Hay que entender, hermano, la palabra de Dios. Para entenderla, usted debe dejarse enseñar. No obstruya lo que Dios quiere enseñarle con lo que posiblemente usted ya sabe. Porque va a haber un conflicto enorme. Y por esto los fariseos no pudieron, hermanos. Por eso ellos no conocieron a Jesús. Por eso ellos vieron, ¿cómo es que dicen? Viendo no veían y oyendo no oían. Pero quiero que miremos un pasaje muy puntual en esto de entender, hermanos. Vamos a el libro de 1 Corintios. En el capítulo 15, para que usted vea, sin darse cuenta, que ahí está la palabra entender. 1 Corintios 15, bueno, él me puede leer el 1 y el 2, por favor. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, del cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es la mayor demostración de que uno ha entendido la palabra? Mire, primero, recibirla. Segundo, perseverar. Tercero, retenerla. Y cuarto, haber creído de verdad. No creer en vano. Voy a repetir. Recibirla, perseverar, retenerla y creer de verdad. Son los resultados de entenderla. Se dará cuenta usted que en alguna de ellas está fallando. Posiblemente en la retención, posiblemente en el perseverar, o qué sé yo. Y sabe una cosa, hermano, uno de los mandamientos más grandes que existen en todo el Nuevo Testamento es ese precisamente, perseverar. ¿Sí?
es algo que se produjo en los cristianos del primer siglo. Ellos perseveraban y la Biblia enmarca, hermanos, que era todos los días. Y dice que juntos. Y dice, hermanos, que lo hacían con alegría y que con sencillez de corazón. Y dice que compartían en las casas. Todo esto, hermanos, hace que nosotros revisemos que entender la palabra está muy ligado a perseverar y retener. Entonces aquí vamos a hacer un alto para que usted lo medite. Muchas veces usted repite en varias ocasiones que usted no puede retener, que usted se le olvida lo que lee, que se le olvida lo que escucha. ¿Qué va a hacer con esa situación? Pues ya lo hemos dicho, hermanos. Primero que todo, voy a repetirlo, la actitud para escuchar le va a ayudar a poder retener. ¿Sí? En esos días que vengo hablando con los chicos en la clase que ya empezamos, gracias a Dios, ellos me dicen que en la escuela, en el colegio, ellos solamente con prestar atención tienen, en la casa a veces ni estudian, porque tienen con la explicación. ¿Entienden? Cuando viene la evaluación, la pueden responder ¿por qué? Porque estaban concentrados en la explicación. Pero entonces la incapacidad, repito, de nosotros tener oídos para oír, lógico, es la misma incapacidad de no poder retener. Lo uno depende de lo otro. ¿Entienden? Usted no retiene es porque no tiene capacidad absoluta de concentrarse atentamente, como Dios demanda. ¿Sí? Lo que Él dice. Pasemos a lo otro entonces para ir al detalle grande de hoy. Entonces, escucha, entiende y ¿qué? Dice, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Vamos a empezar por 30, por supuesto, como lo leíamos en Marcos 4. El 30 por 1, voy a volver a usar la misma ilustración. Usted siembra 3, 4 granos de maíz. Sale una planta que posiblemente le da mínimo 3 mazorcas. Esas 3 mazorcas están generando más de 100 granos. Entonces, cuando la palabra de Dios es sembrada en ti, también debe producir varios granos. No debe producir uno solo. Entonces decíamos, hermanos, que la primera producción de la del 30 es esa en la que personalmente tú has debido ya crecer. ¿Sí? Porque si tú creces en tu vida íntima, individual, en tu relación con Dios, los demás estándares, los demás números, los demás porcentajes van a venir. Usted no puede dar 100 antes que 30. Métase por ahora, en este momento, en su vida personal, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como miembro de la iglesia, como hijo, como hermano, y mire qué tanto fruto da usted en ese campo. ¿Sí? ¿Cuál es su fruto como varón? ¿Cuál es esa mentalidad ya dando frutos de un hombre ahora enseñado por Jesús? Ya no enseñado por los padres, ni por el mundo, ni por el colegio, ni por los vecinos, ni por los amigos, ya enseñado por Dios. ¿Qué resultados hay en tu vida? Ese 30 está implicando, hermanos, el potencial de todo lo que es el fruto del Espíritu en mi vida. ¿Y saben una cosa? Aquí depende mucho de lo que hemos escuchado en los días anteriores. Depende de qué tan arrepentido estoy yo. Depende de qué tanto compromiso he adquirido con Dios. Pero escuche esto, póngale mucho cuidado, porque ya lo meditamos en 2 domingos. Depende de si he tomado en serio el papel de sacerdote. Ahí te darás cuenta qué tanto has crecido. Y sabe una cosa, ¿no? Ahí es donde más errores hay. Si usted como dama analiza su actitud, qué sé yo, su conducta en su relación con su esposo, con sus hijos, y mira que Dios es el que está produciendo en usted, Dios
está produciendo, porque aquí habla de dar fruto y de producir, Dios está produciendo ese porcentaje de una mujer que en el 30 por 1, no es 30%, está dando lo mejor de sí como mujer, como esposa, como madre. Y sabe una cosa, hermano, a veces pasa eso, ¿no? Que la mujer empieza a dar, empieza a producir, empieza a dar fruto de una mujer verdaderamente entregada al Señor, pero resulta que el caballero no deja ver los frutos. Esto hace entonces que cuando se quiera pasar al 60, cuando ya es la relación de hogar con Dios, hay un problema. O lo contrario, no se puede llegar al 60. ¿Por qué? Porque el 30, hermanos, requiere entonces de mi compromiso como en el papel que me corresponde en mi hogar. ¿Entienden? ¿Cuál es el papel mío? El de esposo, el de padre, o el de esposa, o el de madre. Y Dios marca pautadamente cómo yo produzco ese 30%. Entonces, me está diciendo, vamos al pasaje que tanto hemos leído, pero bendito sea Dios si lo volvemos a repetir, ¿verdad? En Tito capítulo 2. Entonces me está diciendo a mí como hombre, versículo 2, no soy anciano todavía, pero me meto ahí, en el 2 ya casi llego. En el versículo 2 dice que debo ser sobrio. Ese es mi papel como hombre. Y aquí es donde Dios quiere producir el 30% en ti, hermano. Si has oído, si has entendido, el fruto y la producción que debes dar es que seas sobrio. ¿Qué es sobrio? Piense, porque lo vamos a tocar después, solamente la idea por hoy. Sobrio, esa persona que conserva la calma en todo instante. Una de las tantas ideas que manifiesta este pasaje. ¿Sí? Después lo ampliamos. Serio. Prudente. Serio. Prudente. Los dos están, o los tres, están llevándonos al significado, a la aplicación, escuche, de aquella persona que hace las cosas en el momento, póngale cuidado, con las palabras adecuadas. Muchas de las fallas en la producción en cuanto a la relación de hogar es que a veces no se dicen las palabras de la manera que deben decirse, en el momento en que deben decirse, con el tono que deben decirse. Luego dice, sanos en la fe. Mire, amado hermano, usted que es esposo, usted debe ser sano en la fe. ¿Qué es ser sano en la fe? Usted debe generar un proceso en las manos de Dios de estar convencido sanamente de lo que ha creído. Pero está relacionado con algo más contundente. Lo que usted creía, lo que usted practicaba, ya debió haber muerto para poder ser sano en la fe. En otras palabras, por ejemplo, 1 Timoteo 1:5 habla de una fe no fingida. ¿Sí? Es esa que ya usted se despojó de lo que creía, de lo que practicaba o de lo que no practicaba y ahora lo hace con sanidad de corazón. Amado hermano, esposo, tú debes también ser sano en el amor hacia tu esposa. Sano en ese amor, solo para ella, para más nadie. Sano en la, quiero escuchar a los varones aquí, sano en la paciencia. ¿Cuánta paciencia tienen los esposos con las esposas? Ahora vamos con las esposas. El fruto del 30 tuyo, hermana, es que tú debes ser reverente. Ese es el 30% tuyo. Reverente en tu porte tiene que ver con tu vocabulario, con tu compostura, con tu vestir, etc.
Mira esto, no calumniadoras. Está hablándote que ya debes ir produciendo y dando fruto de esa quietud de leña. Note, hermano, que en las mujeres siempre se marca este aspecto. Casi siempre que la Biblia habla de murmuración, de calumnia y chisme, lo direcciona un poquito más hacia la mujer. No quiere decir que el hombre no tenga esta dificultad. Parece ser que Satanás gana más ventaja en la dama, parece ser. ¿Sí? Entonces está diciendo que debe frenar como ese fruto y esa producción que da. Bueno, ya debes haber dejado el licor, ¿no? Pero mira el versículo 4. Hoy lo vamos a mirar de otra forma, con una sola pregunta, hermano. Amada hermana, ¿cómo crees tú? Esta es la pregunta en el dar fruto como mujer, en el 30%, en el 30 por 1. ¿Cómo crees tú que puedes enseñar a otra desde lo que hoy día estás produciendo como mujer? ¿Sí? ¿Crees que la conducta que hoy llevas en la función de esposa da para decirle a otra, mire, así se comporta una esposa, así se comporta una madre? ¿En su qué? En su amor para con su marido y para con sus hijos. La producción. Y luego dice, a ser prudente. ¿Qué tan prudente es la mujer? Al hombre también le dijo lo mismo, no hay en el versículo 2. También a ti, hermana, la prudencia debe sonreírte y debe encaminar tu vida. También para ti, hermana, mujer, esposa, madre o soltera todavía, la prudencia también tiene que ver con saber decir las cosas de la manera, en el lugar, con el tono. Porque mira cómo termina diciendo, para que la palabra de Dios, el problema no es tu reputación, el problema es la reputación del Evangelio de Cristo. Pero a veces nos interesa más la reputación nuestra. También es bueno que te cuides en tu testimonio. Castas, cuidadosas de su casa. ¿Qué es cuidar la casa? ¿Mantenerla con un candado? ¿Con 4 policías afuera? ¿Qué es cuidar la casa? Y ahí entran los hijos, y ahí entra el esposo, y ahí entran los quehaceres. Todo. Entonces viene la pregunta relacionándolo con la palabra sembrador. ¿En cuánto vas? ¿En el 30 o ya vas en el 60? ¿En cuánto vas? ¿O ya estás en el 100? Si estás en el 100 ya puedes enseñar a otros, ¿verdad? Si usted se detiene aquí, hermano, y se devuelve, se hace una pregunta. Hay una frase que dice que hay cosas que ahogan, ¿se acuerdan? Y hacen que la palabra se vuelva, es decir, hay algo que está ocasionando la realidad por la cual no hay frutos todavía en el tiempo que se lleva de ser cristiano o cristiana. Hay algo que está obstruyendo ese porcentaje. ¿Qué será? Bueno, yo no puedo saber lo que ocurre en tu vida, ¿verdad? Y dice, buenas, sujetas a sus maridos. Esto no es un juego. Esto no es si te conviene. Esto es lo que Dios quiere que produzcas. El fruto que demanda de ti. ¿Sí? Entonces, si usted compagina, póngale cuidado a esto ahora. Si ese esposo y esa esposa producen este 30% cada uno, ¿qué va a pasar? Ya es 60, ¿verdad? Ya es 60. Entonces es más fácil, hermano, hablarle a ese familiar, a ese amigo de Dios. Es más fácil. Pero resulta que ese familiar, ese amigo, llegó a la casa y se dio cuenta cómo es la conducta de ese esposo. Y se dio cuenta cómo es la conducta de esa esposa, déjelo quietico. No le hable de Cristo por ahora. En serio. Porque Él, sí, Él te va a oír de pronto, pero no te va a ver. Todo esto, hermanos, nos lleva a lo siguiente, para terminar, porque se nos fue el tiempo y no alcanza a explicar todo. ¿Cuál es, hermanos, la idea?
volvemos a la reflexión de hoy. Necesitamos analizar de qué cosas no nos hemos arrepentido y en ese tipo de cosas que estamos atesorando. Porque hay cosas que se están atesorando cada día, hermano, que te están impidiendo despegar. ¿Me entiendes? Hay cosas que se están atesorando en tu corazón. Y ahí dice, ¿atesoras para quién? Para ti mismo, ira. Para el día de la ira. Entonces hay que ponerle fin a ese atesoramiento, a ese acumulamiento, por no oír, entender y ponernos ya a producir frutos. Este es un llamado, hermano, que no da espera. Porque Jesús dice, vea, si oye, entiende, nace, crece y de una empieza a producir. Y usted lo puede ver en los cristianos del primer siglo. Ellos oyeron, creyeron, se bautizaron y empezaron a ¿qué? A perseverar. De una. En la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, en todo. Entonces algo está obstruyendo, hermano. Algo está haciendo infructuosa la palabra. Hay algo que la está ahogando. ¿O será que no tiene raíz? ¿O será que fue que el diablo arrancó ya? ¿Cuál de las tres? Pues lo mejor es que usted entienda lo siguiente. Que usted tiene un buen corazón, pero que quizás sea descuidado. Entonces Dios te dice que Él tiene benignidad, longanimidad y paciencia, y esto te guía al arrepentimiento. El mejor sería no quedarme, es que yo soy una mala tierra, yo soy eso de los que quedan en el camino, yo soy, no te quedes ahí. Más bien, aterriza y deja que Dios te guíe al arrepentimiento. Y ve a tu casa ahora, o qué sé yo, si lo quieres hacer en este momento, a arrepentirte. Pero no te quedes en el arrepentimiento, debes comprometerte. Entonces yo me comprometo a producir, porque Dios está esperando que la semilla que sembró en mí, que es pura, que es santa, que es buena, debe dar buen fruto en cantidades. ¿Quién la está obstruyendo? Yo mismo lo estoy ahogando. Yo mismo le estoy permitiendo al enemigo que la arranque. Yo no me arrepiento, yo sigo igual. ¿Sí? Da lo mismo si digo, si no digo, si pienso, si no pienso, si voy o si no voy. Que debe haber un alto, hermano. Debe haber algo que lo lleve, caramba, por aquí no es. No atesores para ti mismo, porque te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces, ese alto es, voy a repetirlo, el que Dios tiene toda la paciencia, la longanimidad para aceptar tu arrepentimiento ahora mismo. ¿Sí? Y cuando empieces a producir, hermano, la iglesia va a empezar a producir. Pero antes de que la iglesia empiece a producir, la misma familia va a empezar a producir. Quiero terminar de la siguiente manera. Yo escuché frases en el pasado que la iglesia crece si hacemos verdaderos programas de trabajo, que la iglesia crece si tenemos un buen sonido, que la iglesia crecerá si no le decimos a la gente tanta cosa que no se puede hacer, que tanta cosa que es pecado, que la iglesia crecerá si nos vestimos mejor, si esto y que lo otro, si nos bañamos bien. No. Solamente crece si tú y conmigo empezamos a producir esos frutos de arrepentimiento, de ser ese hombre prudente, sano, serio, sobrio, de que seas esa mujer que también prudente, casta. Ahí vas a empezar a ver resultados en tu vida y en muchas más. Por ahora, creo que hay un llamado y es arrepentirte. Necesitas estos pasos, los termino de la siguiente manera. Necesitas perseverar, ahí lo tienen en la enseñanza, hermano. Necesitamos perseverar en la enseñanza. Esta semana la quiero olvidar del todo. Pocos participaron en la enseñanza, poquitos. Necesitamos estar en comunión, hermano. Necesitamos generar estar más juntos. ¿Sí? Necesitamos unirnos para orar. Y ahorita les voy a extender una invitación. Y necesitamos crecer y perseverar en amor y conocimiento. ¿Para qué? Filipenses 1:11, que es la ñapa. Filipenses capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice? Ahí lo tienen. Lo pueden leer con el 10 si quieren, para que aprobéis. Filipenses 1, 10 y 11. El 11 es
usamos en la mañana de hoy. ¿Cómo dice el 11? El 10 y 11. Hermano Jorge, ¿lo puede leer? Filipenses 1, 10 y 11. Léalo con el 9 para que no quede corta la idea. Para que aprobéis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. El 11, hermano. Sí, señor. Llenos de fruto de justicia que son por Jesús, el Cristo a gloria y loor de Dios. Oiga, necesitamos estar llenos. Lindo ver un árbol lleno, ¿verdad? De mangos. Lindo ver una planta llena de uvas. Pero ¿qué pasa cuando uno va a buscar la fruta, la semilla y no encuentra? ¿Se acuerda? Usted necesita estar lleno. ¿Cómo, hermano? Con lo que hemos meditado hoy. Que Dios nos bendiga. Amén.